Paz y bien a todos. Buenos días. Muchas gracias, José Mari. Muchas gracias a mis hermanos de Aránzazu por acogerme en esta maravilla. Y muchas gracias a todos vosotros por haber elegido, entre otras muchas buenas y bellas posibilidades, desplazaros aquí esta mañana y todos juntos hemos elegido, no nos olvidemos, pedir por la paz. Ojalá que las palabras que aquí ahora en este ratito escuchemos tengan también esa virtualidad de convertirse en itinerario que a todos nos orienten más y más profundamente hacia la paz. Que así sea. Hace 800 años, un pobre abrió los ojos y aunque apenas podía ver la realidad, contempló el mundo. Contempló el mundo, abrió los labios y dijo lo siguiente. Altissimo, omnipotente, bon Signore, tu è sole lode, la gloria, l'onore, et omne benedizione. A te solo altissimo se confanno, e nullo uomo e ne digno temen tovare. Laudato sì, mi Signore, cum tutte le tue creature, specialmente mesor, lo frate sole, lo quale giorno, et allumini noi per lui, et ellu è bellu e radiante, cum grande splendore, de te altissimo porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clarite, et preziose, et belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, et omne tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale n'allumini la notte, et ello è bello, e giocundo, e robustoso, e forte. Laudato sì, mi Signore, per sola nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa, e produce diversi frutti con coloriti fiori ed erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, e sostengono infirmitate e tribulazione. Beati quelli che la sosterranno in pace, che da te altissimo saranno incoronati. Laudato sì, mi Signore, per sola nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nella tua santissima volontà, che la morte seconda non li farà male. Laudate et beneditemi, Signore, e ringraziate, et serviateli con grande umilitate. Llevo todo el año 2025, del que apenas ya nos quedan 2 meses por cumplir, llevo todo este año haciendo un profundo acto de obediencia, que consiste en ir allá donde me llaman y muchas veces, aunque no me llamen, ir a algunos sitios, recabar en algunos sitios y hacer lo que acabo de hacer, cantar o recitar el poema. Cuando hace 799 años Francisco de Asís muere, las penúltimas palabras que Francisco dijo a sus hermanos fueron estas: id por el mundo cantando el poema. Que allá donde vayáis, que allá donde estéis los hermanos menores, salga siempre de vuestros labios el cántico de las criaturas, el poema del hermano Sol. Esto significa algo muy bello. Significa, y es lo primero que quiero decir, que ser hermana menor, como sois vosotras, que ser hermanos menores, como somos todos los que aquí estamos, significa cantar el poema.
cantar la canción. El acto de obediencia franciscana absoluto se cifra en el convencimiento de que este poema, y ojo, allá donde el poema nos conduce, es aquello que los hermanos y las hermanas menores hemos prometido vivir, hemos deseado vivir, y es aquello que podemos comunicar. Un poema, un conjunto de palabras, verbos, sustantivos, adjetivos. Un poema, música, ritmo, silencio. Un poema, un modo de enfocar la realidad, una peana para que la realidad sea contemplada con profundidad. Un poema es lo que Francisco nos ha dejado. Si fuéramos conscientes de la riqueza de nuestra pobreza, si fuéramos conscientes de que dejándonos apenas un conjunto de palabras, una melodía, Francisco ha colmado nuestro corazón. Si fuéramos conscientes de que en el cántico de las criaturas se establece un futuro de fraternidad, un futuro de cordialidad, un futuro de respeto, un futuro de profundidad humana al cual todavía no hemos llegado, pero que 800 años ya hace se nos dijo que era posible. Este es nuestro patrimonio, este es nuestro tesoro, las palabras de un pobre que celebra. Existen infinitas maneras de entrar en el poema de Francisco. Y la razón es clara, el poema es infinito. Jorge Luis Borges nos lo dijo. En el otro poema de los dones, en el año 1964, Borges, otro poeta ciego como Francisco, nos dijo que Francisco de Asís escribió el poema. Y el resto de poemas son poemas por aproximación a este poema, lo cual significa que Francisco en estas poquitas estrofas que hemos todos escuchado, Francisco aquí fue capaz de decirnos lo más importante acerca de la realidad. Es, me gusta decirlo así, como si Francisco hubiese cogido la fruta entera del mundo, el mundo convertido en fruta, y con su cuchillo de poesía hubiera sajado en dos la fruta de la realidad y cogida cada una de sus partes, hubiese pasado el mundo, la realidad, la vida por el exprimidor, y lo que nos ofreciese en un vaso limpio de cristal claro es el poema del mundo. En el cántico está todo. Está la luz y la sombra, está el miedo y la alegría, está lo ancho y lo estrecho, lo lejano y lo inmediato. Está Dios y su ausencia. Estamos nosotros y el alcance infinito de nuestros deseos. El cántico, no lo olvidemos nunca, es en su pequeñez un texto infinito. Y a este texto infinito, lo acabo de decir, podemos entrar de muy diferentes maneras. Me gustaría que en esta mañana hiciésemos un acto común de contemplación de la infinitud del cántico, empezando casi desde el final, desde la última estrofa, la última que Francisco escribió pocos días antes de morir. Este cántico, este poema, está escrito a tiempo real. Según a Francisco le van sucediendo ciertas cosas, según le va viniendo la enfermedad en su agudeza mayor se convierte en poema. Según le va viniendo la alegría interna, esa alegría interna se convierte en poema. Y ojo, ojo a esto, ¿eh? Según la muerte, la hermana muerte, se va aproximando al encuentro con el hermano Francisco, Francisco va convirtiendo ese encuentro en poema también. Y al final, en esta última estrofa, cronológicamente la última estrofa del poema, la que Francisco dedica a la muerte, alabado seas mi Señor por la hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Dice a continuación, ay de aquellos a los que encuentre en pecado mortal. Y después dice,
Felices aquellos a los que sorprenda haciendo tu voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Esta estrofa, la última que en la línea del tiempo Francisco añade al cántico, a mí me parece que nos otorga una clave hermenéutica, una luz de una profundidad mayúscula para comprender el alcance entero del poema y, lo que es más importante, para comprender al poeta que está detrás. Me explico. Si comprendemos bien qué es lo que Francisco comprende aquí cuando habla de la muerte, podemos comprender mucho mejor quién es Francisco, y comprendiendo quién es el hermano Francisco, algo de comprensión acerca del misterio de nuestras vidas podremos recibir también. La muerte, la muerte. Francisco habla de una muerte primera, de una muerte segunda, y después habla de algo que es enigmático, aunque nos parezca de primeras que lo entendemos, pero creo que no lo entendemos bien. Habla del pecado mortal, del pecado mortal. Me gustaría centrarme en un primer momento en este triángulo. Muerte primera, pecado mortal, muerte segunda, y convirtamos el triángulo en cuadrilátero. Hacer tu voluntad. Aquí tenemos todo hecho ya. Una muerte primera, un pecado mortal, una muerte segunda y un vivir o morir haciendo la voluntad de Dios. Según la lógica interna del poema y según la lógica profunda del devenir biográfico de Francisco, lo que Francisco dice al final, la palabra definitiva, última de Francisco, que la hace, la vertebra, contemplando el misterio de la muerte, lo que Francisco dice acerca de la muerte tiene que ver profundamente con el conjunto de la vida. Esto es muy importante. Francisco habla de la muerte con el convencimiento de que la muerte no es un fragmento en la vida. La vida no son fragmentos aislados, no son segmentos artificialmente después hilados, sino que todo es un continuo. Nacer y morir no es tan lejos. Ganar y perder no es tan lejos. Soledad y compañía no es tan lejos, aunque sean antinómicos. Todo tiene que ver con todo. Hay un conjunto que se llama vida, que se descubre como vida, como algo compacto, cuando somos capaces de vencer esa tendencia al fragmento y contemplarlo todo como un cantus firmus, como una melodía que da razón de una existencia también compacta. ¿Qué significa morir primera vez, muerte primera? ¿Qué significa morir, muerte segunda? Bueno, la muerte primera no tiene que ser explicada teológicamente porque basta la biología para decirnos qué es. La muerte primera es la muerte de la célula, la muerte de la materia, la muerte de la realidad física, que los árboles, los pájaros y toda materia viviente, toda materia que aliente vida, conocemos. Morir la primera vez es morir. Bien, ya está. La muerte segunda se ve que es algo que sucede después de la muerte. Aquí tenemos que hacer un paso enorme porque estamos invitados a pensar en lógica teológica, poética, no en lógica humana. Pero si queremos comprender qué sucede entre la muerte primera y la muerte segunda, ¿por qué hay dos muertes? Una de la que no podemos escapar. Nacemos, morimos, ya está, ese no es el problema. Francisco eso lo despacha pronto. Lo que tiene que preocuparnos es la muerte segunda, que quizás cronológicamente viene antes que la muerte primera. Morimos físicamente, pero la muerte segunda, que a lo mejor viene antes. Fijaos, dice Francisco, pobres de aquellos a los que la muerte encuentre en pecado mortal. ¿Qué es pecado mortal? Según, no el catecismo de la Iglesia Católica, perdón, sino según el catecismo franciscano, según la lógica del poema, según el franciscanismo, según la existencia del hermano pobre Francisco de Asís. Me atrevo a decirlo de manera tajante, indubitativa, clarísima. Morir en pecado mortal, según la gramática franciscana, según la lógica teológica franciscana, morir en pecado mortal es morir poseyendo, siendo dueño, no habiendo soltado, teniendo la vida, la propia vida en primer lugar, como patrimonio propio que no se quiere perder. Y junto a eso,
lo otro, los otros. Morir en pecado mortal es morir sin haber, vamos a expandir esto, según la lógica del cántico, según la lógica de Francisco, es morir pensando que los míos son míos, que mi mujer es mía, que mi marido es mío, que mi padre es mío, que mi hijo es mío, que mi amigo es mío, que mi patrimonio es mío, que mi inteligencia es mía, que mi bondad es mía, que mi creatividad es mía, que mi pasado es mío, que mi futuro es mío. Morir pertrechado en el propio yo. Morir como mueren algunos animales atacando para que no les quiten ese último hálito que todavía expresa la posesión, el dominio. Ese es el pecado mortal, ¿eh? Morir reteniendo, morir poseyendo, morir defendiendo. Lo cual significa, ojo a esto, morir sin agradecer, morir sin contemplar, morir sin entregar, morir sin alabar. En varios lugares de los propios escritos de Francisco, la regla, en muchos lugares de las dos reglas, ¿verdad? En cartas que Francisco escribe a los frailes, a Clara, a las hermanas, vemos muy claro que para Francisco esto es claro. El gran error, el único error, o con lenguaje si queréis más oficialmente teológico, el pecado radical, es decir, el único pecado, es la posesión. La posesión. Poseer, digámoslo en lenguaje laico y nos entendemos mejor, poseer es equivocarse. Poseer es gastar la maravilla de la vida en algo que pervierte la maravilla de la vida, en algo que la disminuye, que la caricaturiza casi, que la corrompe. Poseer. Y entendedme que estoy hablando de poseer en un sentido profundo, radical, ¿eh? No estoy hablando de tener la escritura de una casa, poseer un vehículo, estoy hablando a personas del siglo XXI con la capacidad que tenemos las personas del siglo XXI de comprender de aquello de lo que el hermano Francisco nos está hablando. Poseer significa no haber en el decurso de la vida, no haberse descentrado, no haber reconocido la otredad maravillosa de la vida, no haber reconocido la libertad profunda de lo otro. El pecado mortal es la posesión. Si comprendemos esto claro, ya comprendemos muy bien qué es la muerte, ¿eh? Morir físicamente es morir. Pero si mueres poseyendo, entonces mueres de verdad. Mueres dos veces. La muerte segunda te mata. ¿Y por qué te mata la muerte segunda? Porque contemplarás la vida con la lástima, con la tristeza que provoca en el último instante darte cuenta de que tuviste un tesoro y en vez de regalarlo, construiste con tu vida un refugio para protegerlo. Morir entonces en pecado mortal es morir poseyendo. Morir haciendo la santísima voluntad de Dios significa morir cantando la canción, morir agradeciendo, morir soltando, morir difundiendo, morir agradeciendo, agradeciendo, agradeciendo. Esta última estrofa, cronológicamente la última, nos puede dar de verdad la clave de lectura del conjunto del poema. Y creo que de verdad es la clave de lectura del conjunto de la vida de Francisco. Me gusta decir, lo he dicho en los muchos sitios donde este año 2025 me ha tocado cantar la canción y hablar del cántico, me gusta decir que el cántico de las criaturas es el retrato perfecto de San Francisco. Aquí tenéis detrás la imagen de Cimabue, esa que encontramos en la Basílica Inferior de Asís, ¿verdad? Aquí tenemos un rostro hecho con pigmentos, con pintura, delineado, un dibujo del rostro de Francisco. Ese es el rostro físico de Francisco, bien. Pero si queremos ver el verdadero rostro de Francisco, la vida dentro de la vida, quién fue Francisco de Asís, lo que más profundamente está a nuestro alcance, el texto que más nos dice quién fue Francisco, es paradójicamente un texto, el Cántico de las Criaturas, en el cual no aparece nunca la palabra Francisco. No aparece nunca el pronombre personal yo.
no hay ni un dato biográfico, cronológico acerca de Francisco. Y esto es de una extrañeza maravillosa. ¿Cómo es posible que el cántico, que no nos dice cuándo nació Francisco, cómo fue su niñez, qué le pasó cuando se encontró con el Cristo de San Damián, qué le pasó cuando se encontró con el leproso, qué le pasó cuando fue a ver al Papa, qué fue lo que buscó cuando con sus hermanos trataron de vivir una fraternidad de menores, qué es lo que Francisco siente cuando va a ver al sultán, qué es lo que Francisco siente cuando le sobreviene la enfermedad y cuando la muerte está ya pisando el umbral de su vida, y qué siente Francisco en esa profundísima noche oscura del espíritu que le toca atravesar también. El cántico explícitamente no nos dice nada de eso. Tenemos otros textos, ¿verdad? Sobre todo los hagiográficos, Celano, Buenaventura, Tres Compañeros, etcétera. Todos esos textos que sí, en otro tiempo, muy inmediato al de Francisco, pero en otro tiempo y con otro lenguaje nos cuentan esas cosas, se detienen en esas cosas. Francisco mismo escribió un texto, el Testamento, acordaos, y que Francisco nos regala el perfil de su propia vida. Pero ninguno de esos textos, ni la leyenda mayor, ni Segunda Celano, ni el Testamento, ninguno de esos textos nos dice más acerca de quién fue Francisco que aquello que el cántico nos dice. Recordad, un texto despojado del yo es el que nos dice la profundidad del yo. Un texto en el cual Francisco no nos cuenta nada acerca de su vida es el que nos ofrece mayor información acerca de la vida de Francisco. Creo que este es un trabajo precioso. Leer el cántico como horma, como plantilla sobre la cual se ha escrito la vida de este hombre. Porque esto es importante. Este poema, que empieza a escribirse a final de 1224, principios de 1225, y que acaba pocos días antes de la muerte del propio Francisco, es decir, su composición literaria, final, poética, está, si queréis, encuadrada en los 2 últimos años de la vida de Francisco. La Verna, lo que pasa después de la Verna hasta la muerte. Bien, ahí tenemos a Francisco en el poema. Pero la pregunta es, ¿cuándo escribe Francisco el cántico? ¿Cuándo empieza Francisco a escribir el poema? Yo estoy convencido de que eso que los alemanes llaman así con palabra muy altisonante el Sitz im Leben, es decir, la circunstancia existencial que explica y que encuadra el origen de una composición literaria, la circunstancia existencial que explica por qué, cuándo, cómo, dónde y con quién Francisco escribe este poema, va mucho más allá que los 2 últimos años de su vida. Es, y esto es maravilloso, como si en el poema tenemos la posibilidad de ir recorriendo estrofa a estrofa las propias estrofas de su vida. Vemos en el cántico la presencia de una luminosidad juvenil, un impacto de alegría, pero vemos también la atenuación sombría de una madurez que se aleja, que atenúa, que ve las cosas de otra manera. Vemos el impulso de quien va a buscar la vida, a comerse el mundo, ese Francisco joven, pero vemos también el Francisco sereno, mayor, que contempla la vida con otra gradualidad. En el cántico está su vida, en el cántico están sus muchos yoes, sus muchas voces, lo cual significa que en el poema tenemos también el perfil, el rostro de un hombre total y, ojo, de un hombre reconciliado, de un hombre reconciliado. Porque todos lo sabemos, la vida de Francisco no ha sido ni mucho menos una vida escrita en línea recta. ¿Cuántos son sus meandros? ¿Cuántas son sus curvas? ¿Cuántas son las sombras y los umbrales en los que Francisco se tuvo que detener? En el poema contemplamos esa verdad de una humanidad que no dijo no a ninguna de las cosas a las que la humanidad tiene que asomarse. Un hombre que se atrevió a equivocar, un hombre que exageró en ciertas cosas y que después dio la vuelta, un hombre que vio las cosas con el telescopio y con el microscopio, un hombre total, un hombre de verdad. Por eso, 800 años después, este poema sigue provocando en nuestro interior silencio, nos detiene, nos invita al silencio, porque nos está diciendo que aquí, de una manera poco frecuente, la humanidad, la nuestra,
está saliendo a nuestro encuentro con una verdad real. Fijaos, en el poema, que es este himno a una vida reconciliada, que es este agradecimiento que un hombre roto, enfermo, ciego, moribundo hace a la realidad, en el poema vemos, y esto es maravilloso, la presencia velada de Dios. La presencia velada de Dios. Fue una mujer franciscana, profundamente franciscana, Simone Weil, la que nos lo explicó, no de manera teórica, sino biográfica. Simone Weil, esta mística francesa del siglo XX, cuando era muy jovencita hizo un viaje por Italia, recorrió las maravillas arquitectónicas y pictóricas de Italia. Había estado en Roma, en Florencia, en Venecia, en Bolonia, en Padova, en Rimini, en todos los grandes lugares de Italia. Y ya casi al final llega a Asís. Y ella visita la ciudad de Francisco, entra en la Porcíncula, en esa iglesia pobre dentro de la cáscara rica, y en la iglesia pobre, en el centro mismo de la pobreza franciscana, Simone Weil dice, sin saber por qué, una fuerza de gravedad como hasta entonces nunca había sentido, tiró de mí hacia abajo y por primera vez en mi vida me arrodillé. Por primera vez en mi vida me arrodillé. Dice Simone Weil, que de beata tiene lo mismo que yo de melenas. Absolutamente nada. Una mujer de una radical independencia de pensamiento. Se arrodilla por primera vez, y quién sabe si por única vez, en Asís. Siente en Asís el impulso al ofrecimiento total, a la súplica total, a la alabanza total. El cántico es esto, una fuerza de gravedad que tira de todos nosotros y nos pone en el centro del templo de la vida, arrodillados ante la sagrada escena de la invisible presencia de Dios. La invisible presencia de Dios. El cántico, fijaos, huye de lo explícito, huye de esa enorme y constante tentación que todos los creyentes tenemos a lo largo de nuestra vida, es decir, la idolatría. Idolatrar dominando a Dios, idolatrar poniendo a Dios donde nosotros queremos que esté, idolatrar moviendo como hacen los ventrílocuos los labios de Dios para que Dios diga cuando nosotros queremos oírlo las palabras que nosotros queremos que Dios nos diga. En el cántico no hay manejo de Dios, no hay pornografía teológica. Todo es alusión, todo es insinuación, todo es umbral, puerta entreabierta, roce apenas suave con un tejido que en cuanto lo tocamos se nos escapa. Este es Dios, este es el Dios de Francisco, el invisiblemente presente en todo, el que se insinúa, el que se ofrece, pero el que deja espacio absoluto para que la criatura recorra el espacio que le toca por recorrer. Por eso en el cántico Dios aparece insinuándose en todo, pero no puede ser encerrado en nada. Dios se hace presente a través de la presencia del sol. Pero Dios no es el sol. Dios está en el fruto y en la flor de la tierra, pero Dios no está en el pétalo. Dios es otra cosa. Dios está en el roce del aire suave en la piel de quien la recibe. Pero Dios es mucho más que ese aire. Dios está en todo, pero Dios no puede ser encerrado en nada. Es importantísimo y creo que es bellísimo recordar que Francisco ha sabido vivir lo que a todo ser humano se nos pone al principio de nuestra vida como itinerario sobre el cual nuestra vida va a desarrollarse, aunque nos cuesta la vida entera darnos cuenta de que eso es así. Me refiero a lo siguiente: vivir humanamente
La vida humana del hermano Francisco, el más humano de todos los santos, la vida humana de este hermano consiste, como nuestras vidas, en caminar sobre la estrecha línea de la paradoja. Vivir es aceptar que la paradoja es el cauce del caudal de nuestras vidas. Y esto significa que vivir es aceptar cosas como las siguientes: que somos finitos, vulnerables y a la vez albergamos el deseo de lo infinito. Que tenemos una inmensa capacidad para el amor y que aquello que nuestra mano derecha hace con el amor, la izquierda lo convierte en desamor. Aceptar nuestra contradicción paradójica, aceptar los infinitos senderos de ese misterio que llamamos libertad. Aceptar que somos paradoja, es decir, aceptar el cántico, entre otras cosas es esto también, es la aceptación poética plena de que el juego de la vida se establece cuando un misterio que se llama ser humano siente la atracción profunda, la imantación sin fin que le provoca otro misterio que se llama Dios. Y que en la balanza de la vida, en un plato, encontramos el misterio de Dios y en el otro plato nuestro propio misterio. Y que ese equilibrio imposible que dos misterios ponen delante de un mismo ser, sentimos, sabiendo que vamos a morir, la llamada de algo que no muere. Sentimos, sabiendo que no lo podemos llevar a su perfección, esa llamada infinita que se llama amor. Sentimos la paradoja, habitamos la paradoja. Por eso el cántico de las criaturas, fijaos, paradoja, tensión, cuerda siempre empujada por dos fuerzas. Por eso el cántico de las criaturas va constantemente oscilando de una cosa a otra. Empieza con la luminosidad solar, el sol, un ser masculino en italiano, en otras lenguas no, pero en italiano, en la lengua de Francisco, imaginado como varón masculino, fuerte, alto. Pero después, la fraternidad femenina de la luna y las estrellas. Y ojo, en la gramática del canto no brilla más la luz del sol que la tenue luz de las estrellas. Después viene el viento, inasible, aéreo, núbilo, sereno, que tiene muchas maneras de ser. Y al viento, masculino, ágil, volátil, una criatura que huye, le viene el agua, femenina, a la cual podemos encontrar en formas que cualquiera de nosotros estamos invitados a maravillarnos en el sentido de que eso sea una misma criatura. Francisco encuentra la castidad del agua en la infinitud del mar y en la gota de rocío. Francisco descubre y se maravilla por la forma redonda del granizo. Francisco siente el estupor, la maravilla de que una misma criatura pueda venirnos en forma de tormenta o en la lágrima que brota de nuestros ojos. Criatura externa, el agua. Criatura interna, somos agua. Criatura que viene de lo alto, criatura que circula por lo bajo. El agua es paradoja, el agua es inasible. Y lo mismo el fuego, que puede ser vela encendida en la ventana o bosque ardiendo. En las criaturas, en lo que Francisco va decantando acerca de la morfología de cada uno de los seres, es decir, lo que Francisco nos dice de quién y cómo es el sol, de quién y cómo es el viento, de quién y cómo es la luna, las estrellas, el agua, el fuego, la tierra, el perdón, la enfermedad y la muerte. Lo que Francisco nos dice de cada una de las criaturas es, acordaos de la balanza,
un misterio Dios, otro misterio nosotros, es al mismo tiempo una especie de medición, de termómetro, con el que Francisco nos invita contemporáneamente a decirnos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Esto es el cántico también, ¿eh? Me gusta también decir que el cántico es una especie, perdonad la palabra, pero es bellísima decirla y explicarla en griego es más bella todavía. El cántico es una especie de batiscafo, palabra griega, batiscafo para medir la profundidad de los abismos, de nuestros abismos y de los abismos de Dios. Batiscafo es ese aparato que se usa en la navegación, en el estudio de los mares, para medir la profundidad del mar. Lo empleó Cousteau, ¿verdad? El gran oceanógrafo francés. Medir la profundidad del mar. Es maravilloso esto, que exista un aparato hecho por la tecnología humana, una sonda que es lanzado abajo y recorre y sondea, mide la profundidad de los abismos marinos, oceánicos, que son más altos que el Everest. No se nos confundamos, Hay montañas marinas más altas que las montañas terrestres. Eso es el cántico, Un aparato poético, un aparato teológico, un aparato biográfico, porque el cántico es Francisco mismo, con el que estamos invitados a medir la profundidad de nuestra vida y la profundidad de la vida de Dios. ¿De quién es Dios? Un misterio y otro misterio. Eso significa que Francisco, agradeciendo, no nos olvidemos, todo el cántico es una acción de gracias, Francisco, agradeciendo, nos invita a conocer. El cántico, voy a decir otra palabra también, es también un tratado de epistemología, un tratado de conocimiento poético, de conocimiento profundo. ¿Quién es Dios? Nos dice Francisco. Pues fíjate, Dios es la castidad del agua y la alegría del fuego. ¿Quién soy yo? La castidad del agua y la alegría del fuego. Y yo no coincido con Dios. Yo no soy Dios. Pero en la contemplación de la criatura, fijaos qué bello es esto, Un triángulo. El creador, el ser humano creado y la criatura en la cual el ser humano descubre especularmente, como en un espejo, como en un vitral limpio, grabado el rostro de Dios y reflejado el propio espejo. En el propio espejo de la vida, el propio rostro. Dios es casto. Esto nos lo dice Francisco y nos lo dicen muchos poetas. ¿Por qué es casto Dios? ¿En qué consiste la castidad de Dios? Para mí, permitidme que me detenga en esto, porque creo que cuando Francisco habla de la castidad del agua, es el momento central del poema. Si el poema es un círculo, si nos representamos el poema de manera geométrica, es algo así como si el punto donde el compás clava y de donde se traza el círculo fuera la castidad del agua. Estoy convencido, y esto no por los libros de la editorial Aránzazu que he leído muchos, pero también por mi vida, por la vida de este pobre hombre que tenéis delante de vosotros, ¿verdad? Este que quiere ser hermano menor, por la vida de este hombre que quiere ser hermano menor, estoy convencido de que la criatura favorita de Francisco fue el agua. El agua. Su gran compañera es el agua. Su amor es el agua. Francisco se enamoró del agua. Se enamoró del agua. Y basta haber caminado en primavera y en otoño por la Umbria, basta haber recorrido esos valles. Yo estuve en Roma viviendo varios años, estudiando Biblia, eso era lo menos importante, porque lo más importante era que siempre que podía me escapaba de Roma para irme a Umbría y caminar, ponerme las botas y caminar. Nunca mejor dicho, ponerme las botas, contemplando, viendo, las botas de camino y caminar. Y quien ha caminado por la Umbria, quien ha caminado por los senderos del Valle de Foligno, de Spoleto, quien conoce esa tierra franciscana, conoce que el agua es maravilla, que el agua es misterio. Allí, Francisco ha conocido desde niño la presencia del agua en las tormentas, muy parecido, ciertos paisajes de la Umbria a estos paisajes de Aránzazu, ¿verdad? La tormenta, la torrentera, el agua que sin saber por qué parece que se lo va a comer todo. Pero después está el rocío suave de las mañanas. Y después están los ríos que se secan y reflorecen en la primavera. Y en la Umbria
que no está lejos del mar, porque Italia es muy estrecha, siempre siente uno que detrás de esa forma atenuada del agua, muy cerquita, a uno y a otro lado, en un mar o en otro mar, está el mar. Está el agua en plenitud, el agua irrestricta. Francisco se ha enamorado del agua. Ha comprendido, gozando con el agua, ha comprendido en la nieve, ha comprendido cuando le limpian la herida, ha comprendido en la mano del otro que le da agua para saciar su sed, ha comprendido mucho de quién es Dios. Esto nos lo dijo muy bien otra poeta de estirpe radicalmente franciscana. Nos lo dijo Gabriela Mistral. Gabriela Mistral. Dios es el amor sin orillas. No me canso de decir esto. No me canso de soñarlo. Muchas veces, cuando estoy nadando, yo suelo ir a nadar 2 o 3 veces a la semana a la piscina, cuando estoy nadando, repito brazada a brazada este mantra por dentro. Dios es el amor sin orillas. El amor sin orillas. El amor sin orillas. Pensad en esto. Pensad en un cauce que renuncia a ser cauce para que exista el caudal. Pensad en la entrega absoluta. Pensad en un Dios que deja de ser un perfecto Dios para que nosotros seamos un amor sin orillas. Un amor sin orillas. Francisco contempla, después de contemplar la castidad del agua, la alegría del fuego. Es sorprendente también. Si hemos dicho que el agua fue su compañera de camino, el fuego, poco tiempo antes de morir, fue criatura que le enseñó el lado titubeante de la existencia, el lado amargo. Francisco, enfermo de conjuntivitis tracomatosa, con el nervio óptico tan afectado que apenas puede concebir el encuentro con la luz, Francisco, lo sabemos, tiene que someterse a varias operaciones terribles de cauterización del ojo, del nervio. El fuego, las fuentes nos lo dicen, hermano fuego, no me dañes, no me dañes. El fuego que es luz, pero para Francisco en este momento es recordatorio de su propia situación mórbida, enferma. Pero Francisco en el fuego, fijaos, lo central de esa estrofa, ¿quién es Dios? ¿Quién es el ser humano? Francisco nos dice que el fuego es, en su lengua dice, es giocundo, giocundo. Es una raíz verbal preciosa. Giocundo, en italiano antiguo, en umbro, en latín, en la lengua madre de estas lenguas, giocundo tiene que ver con jugar. De ahí viene, en español todavía vemos la asonancia, ¿verdad? Lo giocundo y el juego, una transformación allí de sonidos, una paronomasia, lo juglar, perdón, lo que es alegre, lo que se juega, y el propio Francisco, esto es, que es un juglar, joglare di Dio. Es decir, lo que Francisco dice del fuego es lo que Francisco mismo es. Francisco contempla la llama, fijaos qué belleza, en este caso no por la utilidad del fuego, un fuego en la época de Francisco que era mucho más valorado que en nuestra época, porque no hay luz artificial, el fuego físico se ve y se toca todos los días para cocinar, para leer, para hacer las cosas de la vida cotidiana, pero del fuego Francisco no exalta su utilidad, sino su maravilla, su carácter lúdico, su carácter inútil. Aquello que nos ha recordado después Nuncio Ordine, el autor italiano, la utilidad de lo inútil. Somos seres, los humanos, paradoja, que siendo autores de artefactos y de instrumentos, nos alimentamos no de la ingeniería, sino del juego. Sin el juego no podemos vivir. Sin la poesía no podemos vivir. Bien, en el fuego Francisco descubre la presencia de la llama que goza, que salta, que se alegra. Un niño, una especie de niño bailando con otro niño. Eso es el fuego. ¿Y quién es Dios reflejado en el fuego? Pues fijaos, el Dios de Francisco, el Dios al cual Francisco agradece, el Dios que a Francisco le ha mostrado como camino de la verdadera vida, de la alegría verdadera, la no posesión,
es el Dios que se transforma en juego también. El Dios que se hace niño para jugar. Cuando pensamos en Cristo, en Jesús de Nazaret, enseguida pensamos en el Cristo al cual contemplamos en los Evangelios, que es un Cristo adulto recorriendo Galilea y Judea. Pero ¿y ese otro Cristo de 5 años, de 7 años, de 11 años? El Cristo que juega con los otros niños, el Cristo que se maravilla aprendiendo a hablar, el Cristo que traza como un niño traza, jugando con ellas, las primeras letras que le enseñan para decir quién es el mundo. Es decir, queda poco para la Navidad. En Madrid, desgraciadamente, ya está todo hecho con luces de Navidad, ¿no? Pero queda poco para la Navidad, pero no es Navidad. Pero en Navidad, quizás lo que se nos invita a contemplar es a Dios jugando, a Dios criatura, jugando con las criaturas. Eso es el fuego. Este es el Dios creador. No es el Dios del despacho oficial de ingeniería donde haciendo cosas matemáticas se crea el mundo, sino es un Dios, el Dios bíblico, el Dios de Francisco, que crea porque disfruta, que crea porque le gusta lo que crea, que crea porque le gusta ver el pájaro que ha creado, que disfruta viendo cómo nada el pez por debajo de los ríos. Nos imaginamos a Dios tan serio, tan formal, tan fiscal general del Estado, tan teólogo de profesión, que pervertimos quién es Dios porque nos olvidamos de que Dios lleva toda la eternidad jugando. Porque Dios es niño, Dios juega y Dios es descubierto en su carácter lúdico, verdadero, total, en el fuego ante el cual Francisco siente la maravilla inútil de una vida plena. Francisco nos dice, permitidme algunos subrayados más, Francisco nos dice que la hermana Madre Tierra, claro, es madre. Y como toda madre, se preocupa de que la habitación de su hijo recién nacido sea a la vez confortable y bella. Muchas amigas mías, yo esto lo disfruto mucho, ¿no? Con sus niños pequeños, en ese momento en que se han quedado embarazadas y están por dentro, imaginándose ya cómo será por fuera la vida de ese ser que llevan dentro. Muchas veces yo he compartido con las amigas ese momento precioso de imaginarse la habitación del niño. Y pondré aquí, y aquí habrá una estrella, y pondré aquí un libro para que cuando empiece, y pondré. Es decir, en la madre hay una preocupación, lo sabéis vosotras, ¿no? Hay una preocupación indisoluble en que al hijo no le falte nada de lo útil, pero también tenga garantizada la presencia de la belleza, de la maravilla. Y la belleza es pequeña, no hay que gastarse mucho dinero para la belleza, no hay que ser sofisticado para crear belleza, al revés, se revela lo bello en el carácter más, si queréis, simple de lo bello. Por eso Francisco nos dice que la tierra nos da frutos, es madre que nos da de comer, pero nos da flores de diferentes colores y formas. Madre mía, qué maravilla. Nos da frutos y flores. Ese es Dios. De tal manera que yo creo que a partir del cántico estamos invitados a rezar el Padre Nuestro sabiendo que cada vez que a Dios le pedimos pan, le estamos pidiendo también flores. Estamos pidiendo junto a lo útil, lo inútil. Porque fijaos, si solo tuviéramos pan, si solo tuviéramos el elemento que nos nutre biológicamente, seríamos una especie de ser mitológico muy deformado. Tendríamos una vida biológica muy plena, pero no tendríamos existencia poética. Y si no tenemos flores, no tenemos poesía. Y si no tenemos poesía, no tenemos belleza. Y si no tenemos lo inútil, a Dios otra vez lo hemos pervertido. Lo hemos convertido en aquello que nosotros pensamos que Dios es, para que nosotros seamos los que producimos, los que hacemos, los que cambiamos las cosas. Pero no. Francisco dice, está el pétalo, está la flor. Y en el pétalo y en la flor, Dios se da,
se entrega infatigablemente de esa manera oblicua, suave, insinuada. Un místico medieval, poco tiempo después de la vida de Francisco, Angelus Silesius, lo dijo muy bien. Es uno de esos versos que tiene que acompañarnos a los seres humanos toda la vida, toda la vida. Silesius dice así, dice, Die Rose ist ohne Warum, la rosa no tiene por qué. La rosa existe sin por qué. Aunque después vienen los biólogos, yo a veces hablo esto con amigas y con amigos míos que son de ciencias y me dicen, no, porque la rosa es útil, porque luego la fecundación, digo, sí, pero no me fastidies el verso. O sea, ya sé que es útil, ya sé que la rosa biológicamente es útil, pero no nos olvidemos que para mí, en ese momento que la contemplo, yo no estoy pensando en todo lo que la rosa es polinizada, lleva, trae, viene. Es mucho más maravilloso incluso que siendo aparentemente inútil, en esa inutilidad es útil. Lo cual quiere decir, permitidme que diga una cosa, desde el convencimiento pleno de lo que aquí nos une hoy, espíritu de Asís, paz, convivencia, fraternidad universal, es esencial que para vivir humanamente en paz, para no matarnos, para respetarnos en nuestra diferencia, para permitir que el otro sea, para entonar siendo muy distintos el canto unísono de la vida, para vivir en paz, tenemos que cultivar jardines. Tenemos que cuidar las flores. Tenemos que leer poemas. Tenemos que escuchar canciones. Tenemos que maravillarnos por las cosas inútiles del mundo. Porque ahí descubrimos que no somos los que nos peleamos para hacer más, para producir más, para tener más, para aglutinar más. Somos humanos que nos hermanamos en la contemplación de un mismo pétalo, de una misma maravilla. Y delante de el viaje de invierno de Schubert, delante de un cuadro de Velázquez, delante de este acantilado infinito en lo finito de Aránzazu, ninguno es dueño de nada, luego ninguno va a matar a nadie por tener nada, sino que todos vamos a descubrir la invitación a recibirlo todo en la pequeña parte que nos toca recibir. Es lo inútil lo que nos va a salvar. Por eso Francisco dice a los hermanos menores, id por el mundo y cantar esta canción. Es maravilloso. Los hermanos menores de Aránzazu fueron a Corea para cantar esta canción. Yo he vivido con frailes que han estado en tierras indígenas de la Amazonía venezolana cantando esta canción. Ser hermana menor, ser hermano menor, es estar desposeído incluso de argumentos racionales y poner como la gran razón la belleza de lo que existe, la bondad de lo creado. Por eso, fijaos, poquito tiempo después de que Francisco muera, esto es una de las maravillas de la espiritualidad franciscana, poquito tiempo después nace el pensamiento franciscano. Bueno, nace en Francisco ya, ¿eh? El primer pensador franciscano es Francisco de Asís, claro. El primer filósofo, el primer teólogo franciscano, el primer poeta es Francisco de Asís. Pero enseguida, poco tiempo después, esto no deja de maravillarme, una cosita que nace en este lugar tan pequeño del mundo que se llama la Umbria, acaba convirtiendo el centro de los centros más importantes de estudio del momento, Oxford, Bolonia, París, Salamanca, las grandes universidades del mundo acaban siendo, y no lo digo como orgullo de raza, sino como maravilla, acaban siendo lugares desde donde se difumina el pensamiento franciscano. Y tenemos a Escoto, tenemos a Ockham, tenemos a Buenaventura, tenemos a Roger Bacon, tenemos a Alejandro de Ales. Fijaos qué maravilla. Un hombre que llevaba ya mucho tiempo siendo el profesor más importante del mundo entonces conocido, teniendo su cátedra en París, que se convierte al franciscanismo porque estando en el centro de la ciudad de París, ve que ahí en el margen hay unos hombres pobres que viven con todos, que danzan como el fuego, que son castos como el agua, los hermanos menores, y Alejandro de Ales dice, yo quiero pensar
según estos viven. Quiero que mi pensamiento se amolde a la vida de estos. ¿Y sabéis qué hace Alejandro? Una cosa maravillosa. Esto es franciscanismo puro. Deja de enseñar en el centro de la ciudad, deja el centro de la urbe de París y traslada su cátedra a la periferia, allí donde viven los hermanos. El centro se ha transformado en periferia. En el margen se traza el círculo de la vida, no en el centro. Es apasionante, es maravilloso, voy acabando, es objeto profundo de agradecimiento y de reconocimiento descubrir que a todos los que aquí estamos en esta bellísima, suavísima mañana de octubre, se nos ha regalado la maravilla. Hemos escuchado el poema. Pensad en esto, por Dios, os lo suplico, como Francisco suplicaba al fuego que no le dañara. Os suplico, me suplico a mí mismo, que nos demos cuenta de que en la pequeñez del poema se nos da el mapa mundi de la vida, de que en el medio del laberinto del vivir no comprendemos nuestras vidas, ni vosotros ni yo. No somos dueños de lo que nos ha pasado. No podemos circunscribir el futuro en la línea diseñada por nosotros. Pero en medio del laberinto de la vida tenemos el poema. Ariadna puso en las manos de Teseo el filo de un hilo para salir del laberinto de Cnosos y escapar de allí, donde estaba el Minotauro. A nosotros se nos concede una cosa mucho más bella. Se nos dice que nunca entenderemos, que nunca dominaremos, que nunca seremos suficientemente capaces de hacer que la vida sea lo que nosotros queramos que sea. Y que ese carácter vulnerable, indomeñable, salvaje de la vida va a nuestro favor. No somos dueños del existir. Somos frágiles criaturas convocadas a coexistir. Criaturas capaces de alabar. Criaturas capaces de contemplar gratuitamente la flor y la propia vida, la vida del otro y la insinuada presencia de Dios. Y contemplándolo todo, agradeciéndolo todo, descentrándonos para que cada cosa ocupe su central lugar en la existencia, estamos llamados a pedirlo todo, a confiarnos del todo. En el cántico no hay ninguna petición explícita. Francisco no pide nada ni para sí ni para nadie, porque el cántico es al mismo tiempo ofrenda y recepción, vida que llega a todos los márgenes y capacidad de confiar en Dios en cualquier margen que se ocupe en la existencia. Que el cántico nos oriente. Esto es lo que pido. Que el cántico nos vacíe. Que el cántico nos descentre. Que el cántico, brújula, camino y poema nos ayude en la misteriosa maravilla del vivir. Paz y bien a todos y gracias por vuestra escucha. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. No sé si estás aburrido tú, pero estábamos deseosos de seguir todavía. Yo al menos, y creo que por la actitud del público, estaríamos otra hora escuchándote, de esta maravilla del cántico y el jugo que le sacas por dentro, ¿no? Por si acaso advierto que hemos grabado y pondremos en YouTube. Creo que merece la pena el que volvamos a escucharle y el que quiera lo podrá mirar. No sé si mañana o cuando podamos. Muy bien.
Es el tiempo, ahora tenemos un tiempo, si queremos, para compartir con él preguntas, aclaraciones, profundizaciones. Si alguien tiene algo que decir, pues Víctor, encantado. Cualquiera se atreve después de esta profundidad. Nada, darte las gracias, porque es algo que se nos quedará, aunque luego igual yo he hecho 4 palabras para acordarme, pero por mi memoria. Las demás igual lo tendrán bien en la cabeza. Pero muchas gracias, Víctor. A ti de corazón y a vosotros de verdad por la escucha, porque permitidme que haga un pequeño apéndice a la charla. Pequeñito, ¿verdad? Pequeñito. Pero llevo todo el año, de verdad, os lo digo, todo el año en sitios distintos, aunque suene un poco así, en continentes distintos, en lenguas distintas, haciendo esto que ahora he dicho, ¿no? Asomarme un poquito apenas a la infinitud de este poema. Y quizás a fuerza de repetirlo, para mí este año, el año 2025, está siendo el año de la conversión. Siento que para mí este año está siendo un año de conversión. ¿De conversión a qué? ¿Por dónde y hacia dónde? De conversión al poema, desde el poema y por el poema. Yo, desde que entré fraile, antes de entrar fraile, pues por supuesto, ¿no? Me había maravillado ante la belleza del poema, ante lo que el poema es. Había leído, pues lo primero yo creo que el libro de Leclerc, y luego muchas cosas más, porque el cántico ha generado una bibliografía grande, ¿verdad? Una reflexión grande. Pero yo hasta este año providencial, no me había dado cuenta, y esto no he sido yo el que lo ha descubierto, sino yo estando delante de rostros muy distintos. Esto es la historia, ¿no? Estando aquí, en Colombia, en Italia, en no sé dónde, estando en sitios muy distintos, hablando de este poema, me he dado cuenta de que rostros muy distintos de personas, delante de estas palabras, aquí está la cosa, me confirman que este poema es verdaderamente el poema. Yo no conozco y me he pasado la vida leyendo, desde niño hasta ahora. Me pagan una nómina al mes porque explico textos bíblicos, explico literatura, ¿no? He leído muchos libros, muchos, y he estudiado muchas lenguas, algunas por lo menos, un puñado de lenguas. Pero he descubierto con asombro, con maravilla, que en la sencillez de esta lengua de Francisco, que en la simpleza de este poema, están todos los poemas del mundo escritos. Todo lo que el ser humano ha podido decir está encerrado, encapsulado, casi como en semilla, como en germen en este poema. Y lo que os he dicho al principio, lo creo de verdad. Fijaos, nosotros estamos acostumbrados a pensar que la esperanza es un camino que va desde el presente hacia el futuro, ¿no? Esperamos lo que venga. Esperamos mañana, pasado mañana, el año que viene, el año 2050. Esperamos mirando hacia el futuro. Pero la dinámica profunda de la esperanza no es hacia el futuro, tampoco es hacia el pasado, claro. Esperar no es añorar, no es la nostalgia el movimiento de la esperanza. El movimiento de la esperanza es un corte vertical en la existencia, hacia abajo. La esperanza es raíz, raíz. ¿Qué es el cántico de las criaturas? Un pico y una pala, una tuneladora profunda de la realidad. Horada la realidad, perfora la realidad, penetra la realidad y nos hace ver verticalmente hacia abajo cómo será un futuro que todavía no podemos vislumbrar. Pero mi convencimiento es este, Dios sueña para nosotros una realidad que está contenida en el poema, que de manera, me atrevo a decirlo, fraterna, iba a decir individual, pero individual no. El cántico no puede ser vivido de manera individual. Solo se ve fraternamente que es el poema. Con pequeña fraternidad, con pequeño círculo, lo de Esquirol, con la resistencia íntima de lo pequeño, somos capaces de ya ver como en anuncio
esa primavera que un día el mundo descubrirá. Bueno, esto es el apéndice de la... ¿Alguna otra intervención? Hola. Nosotros normalmente el cántico no lo conocemos tanto, pero siempre relacionamos a Francisco con el primer encuentro con el crucificado en San Damián, ¿verdad? ¿Cómo relacionarías este cántico con esa experiencia que tuvo de la primera vez? Es una pregunta maravillosa la que haces, es maravillosa. Para responderte a tu pregunta, yo en primer lugar lo que haría sería extenderla un poco más. Es decir, cántico, por un lado, encuentro con el Cristo de San Damián, por otro lado, pero ojo, encuentro con el leproso por el otro lado. Porque esto es un triángulo, ¿eh? No podemos entender el encuentro con el Cristo de San Damián si no entendemos, yo digo, y creo que es así, ¿no?, que el encuentro con el Cristo y el encuentro con el leproso es el mismo encuentro que ofrece dos narraciones. Se nos narra lo mismo de dos maneras, porque seguramente hay dos experiencias fenomenológicamente vividas por Francisco, pero que son indisolubles. Si Francisco, mientras se encuentra con el leproso, no se hubiera encontrado con el Cristo, el encuentro con el leproso no hubiera sido igual, y viceversa. Si el encuentro con el Cristo no hubiera sido iluminado con el encuentro con el leproso, no hubiera sido igual. Y hablamos de encuentro con el leproso como si fuera uno en un momento, sabiendo que hablamos de un proceso humano más hondo, más ancho. Bueno, mira, hay una cosa que asemeja muchas cosas, pero hay una cosa que asemeja el encuentro con el Cristo con el encuentro con el leproso. Y es que en el Cristo de San Damián y en el leproso, Francisco descubre una piel herida, herida. La del leproso es evidente que es una piel herida, ¿verdad? Una vida herida. Pero también la del Cristo, ¿eh? Porque Francisco entra en una capilla en ruinas y encuentra a un Cristo en ruinas. Esto es de una hermenéutica enormemente importante. El encuentro con Francisco, de Francisco con ese Cristo, con el Cristo de San Damián, no es de verticalidad ascendente, sino descendente. Francisco tiene que hacer él mismo una kenosis, un abajamiento corporal, para encontrarse con el Cristo abajado, machacado, triturado por el suelo. Esto es enormemente importante. Francisco entonces se encuentra, cuando se encuentra con el Cristo, con la piel de Dios. Entiéndeme la imagen, ¿no? Cuando se encuentra con el leproso, Francisco se encuentra igualmente con la piel de Dios. Y en el cántico, Francisco se encuentra con la piel de Dios también. Francisco es de una, ¿cómo decirlo? Lo más lejano de Francisco es la abstracción. Nunca Francisco explica nada a través de teoremas, sino que Francisco todo lo que explica, lo explica corporalmente, sin cuerpo, sin materia, sin tangibilidad, sin sensorialidad, no hay encuentro con la realidad. Por eso, el Cristo de San Damián es un Cristo al cual Francisco toca, besa, cura con sus manos, incluso, ¿no? Rehaz mi iglesia, repara mi iglesia. Es importantísimo que el mandato es algo que se hace con las manos. Primero con matoni, con ladrillos, pero después las manos, la propia vida, tocando el mundo. ¿Y qué es el cántico? El cántico es un ejercicio de encuentro corporal con la corporalidad. El agua tiene cuerpo, el fuego tiene cuerpo, todos los adjetivos que acompañan a todas las criaturas son sensoriales. No hay en el cántico atisbo ninguno de abstracción, ninguna abstracción hay en el cántico. Es irreductible a la abstracción, es concreto, concreto, concreto. Y esto tiene que ver con que lo nuestro, lo franciscano, es una apología diaria de lo concreto, de lo concreto. No se trata de hacer proyectos, hay que hacerlos, pero el proyecto tiene que hacerse mediante la verificación inmediata de que algo concreto huele a realidad. No somos los franciscanos, lo digo en el sentido más amplio de lo franciscano, no a los que tenemos hábito franciscano, no, al sentido más amplio de lo franciscano. No somos los franciscanos especuladores acerca de las naturalezas de Dios. No somos nosotros especuladores acerca de la sociología y los cambios sociales de no sé qué. Todo eso
la teología o la sociología o lo que nos haga falta para iluminar la realidad, tiene que indefectiblemente ponernos delante de una realidad concreta, un hombre, una mujer, con piel, con nombre, con apellidos, con historia, al cual podemos tocar, al cual podemos mirar, del cual podemos escuchar apenas a unos centímetros la narración de su propia vida. Esto a mí me parece que es esencial. Cristo de San Damián, leprosos, cántico. Fijaos, por eso incluso, el año que viene son los 800 años de la muerte, ¿no? La narración de la muerte de Francisco es brutal, brutal. Es otro poema, ¿eh? Cómo Francisco sueña, diseña su muerte, es otro poema. Es una dramaturgia de la muerte. En el año 2026 estamos invitados a mirar con profundidad el poema de la muerte de Francisco, ¿eh? El poema. Jaime Gil de Viedma, un poeta de nuestros días, dijo: me he pasado toda la vida queriendo ser poeta y ahora que me voy a morir me doy cuenta de que lo que yo de verdad quería ser era poema. Poema. Pues es que Francisco se convierte en poema. O sea, Francisco muere y dice a los hermanos: cuando muera me dejáis desnudo sobre la tierra desnuda el tiempo que tarda un hombre en caminar una milla. Pide ser desnudado sobre la tierra desnuda y estar allí un tiempo, desnudo, encontrándose con la desnudez para salir al encuentro con el desnudo. Poco tiempo después se dirá una máxima franciscana que los jesuitas hacen suya, pero lo siento, no es de los jesuitas, es franciscana, es esta, desnudos, ir al encuentro con el desnudo. Desnudos, seguir al desnudo. Nudum Christum nudum sequitur, o nudi en plural si queremos, ¿no? Ir desnudo al encuentro con el desnudo, que es como Francisco ha querido morir. Piel, carne desnuda, vida, lo concreto. ¿Alguno más? Hay todavía 2 minutos. Muy bien. Gracias, Víctor Escarricasco, por tus palabras. Yo te quería hacer una pregunta en relación pues, con la triste realidad que estamos viviendo actualmente en el mundo. Estoy acordando pues, de todos los dramas humanos que hay, empezando por Gaza, siguiendo por Ucrania, seguimos por el Congo, en fin. ¿Qué diría el cántico de las criaturas ante esta o a esta realidad tan triste, humana? Gracias. Pues lo primero que diría el cántico, lo primero que dice el cántico, no en condicional, sino en presente, ¿no? Lo primero que hace el cántico es callar y llorar. Lo que dice, lo dice llorando. Lo dice llorando. Es decir, porque la contemplación de esta realidad hay, todavía leía un informe, que no sé si eso será 60 y pico conflictos armados, 60 y pico conflictos armados en la tierra ahora, ¿eh? Así, oficialmente declarados, más los que no están declarados, más los que no están declarados, ¿no? Pero guerras abiertas, guerras de tiempo, guerras de... El cántico llora, el cántico Eso es algo así como que el cántico se deshace. Ponemos al poema delante de la realidad y el poema, como delante del fuego, se deshace. No se deshace, el poema sigue de pie, porque Francisco ha vivido una realidad que no ha sido a esta escala. No tenía el conocimiento del mundo que tenemos nosotros, porque en la pantalla vemos a tiempo real cómo va la guerra, ¿no? Pero Francisco la guerra la conoce. La conoce tanto que ha hecho una contrarrespuesta a la guerra. Acordaos que mientras se está armando una cruzada, y ojo, armar una cruzada, hay que pensar lo que era eso, ¿eh? Armar una cruzada, armar una guerra, era que los grandes señores de la cristiandad ponían fondos, dinero, era un crowdfunding de estos que dicen ahora, ¿no? Poner pasta para ir con la espada a cortar cabezas, a matar, a recuperar en nombre de Dios. Es decir, ha visto la guerra muy de cerca, ¿no? Y mientras un barco va con armas, Francisco coge otro barco desarmado. O va en el mismo barco él, pero desarmado. Es decir, Francisco yo creo que ha sentido contemporáneamente el escándalo, ha visto, como vemos nosotros, que eso es de una potencia que denuncia nuestra pequeñez. ¿Qué podemos hacer ante los señores de la guerra? Eso Francisco lo ha visto también, ¿no? Ante los señores, ante el lucro, ante el negocio, ante la indecencia política de la guerra, ¿qué se puede hacer?
Francisco ha sentido la la asimetría enorme, ¿no? Pero al mismo tiempo ha respondido. Y ha respondido con la pequeñez de una vida. Y ha respondido intentando que existieran contemporáneamente a los cruzados unos seres muy distintos, hermanos menores, que fueran por el mundo cantando esta canción. O sea, es enorme. No podemos romper la asimetría, ¿no? Ante los que negocian compras de misiles, nosotros canciones. Ante los que se matan, nosotros fraternidad. Bueno, lo que ocurre es que esto, que a pequeña escala decimos, yo estoy convencido también, permitidme que sueñe un momento en voz alta, ¿no? Permitidme que sueñe. Estoy convencido de que el franciscanismo, eso que decía de la realidad, ¿no? El franciscanismo todavía no ha germinado. Fijaos que el franciscanismo tiene una historia de 8 siglos, ¿no? Pero yo creo que hay una etapa posterior en que el franciscanismo tiene que, la imagen es bélica, pero tiene que colonizar el espacio público. Tiene que haber una conversión pública a lo franciscano. Tiene que haber una conversión política a lo franciscano, una conversión económica a lo franciscano. El Papa Francisco, la importancia que dio al sistema económico, ese foro de economistas en Asís, la importancia que dio al encuentro político también, ¿no? Comunidad de San Egidio y otras cosas que hay por ahí en el mundo como propio órganos de iglesia que están así. ¿Os acordáis de ese momento icónico, en que el Papa Francisco tuvo a este lado y a este lado a los señores de la guerra de Sudán? Los señores de la guerra. Y se abajó, le besó los pies a uno y al otro y dijo: no os matéis, os suplico que no os matéis y que no matéis a nadie. Ahora, yo creo que nosotros lo que no podemos tampoco es jugar a la ambigüedad, a la equidistancia, y ser franciscano por fuerza es no ser políticamente correcto. No puedes ser políticamente correcto, no puedes jugar una partida de ajedrez. Gaza es un escándalo, es un escándalo. Y no se puede sino decir que es un escándalo, y que es indecente, y que es un pecado, y que es una barbarie, y que no hay Dios que aguante eso. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Víctor. Hay un dicho antiguo que dice: en comunidad no enseñas tu habilidad. Y me da la impresión que lo has enseñado. Y el año que viene, el centenario de la muerte de San Francisco, a ver si te vamos a ver de nuevo aquí. No, hombre, no. No hay que abusar de un pobre hombre como yo, porque hay voces muy diversas y muy buenas, y hermanos y hermanas por ahí con grandísimas cosas que decir. Pues le damos otro aplauso final. No, a vosotros. A vosotros, gracias.